Buenos días a todos. La verdad es que les veo muy optimistas porque todavía no hemos presentado proyectos, pero ya están preguntando sobre la gestión de los mismos, con lo cual entiendo que los ven aprobables, cuanto menos, ¿no? Esta es la parte más técnica, digamos, del seminario. Vamos a contar un poco con cierto grado de detalle el contenido del formulario. Básicamente, el formulario técnico, el plan financiero y las cartas de compromiso, que son los que conforman el grueso de lo que nosotros llamamos un proyecto. Cuando tengan que enfrentarse a la tarea de empezar a elaborar el proyecto, ya les hemos dicho que existe una aplicación informática, el SIMAC 2020, a través del cual van a tener que cumplimentar pues todo el contenido del proyecto. Esta plataforma aún no está activa, lo estará a partir del 1 de febrero. Algunas personas ya han intentado entrar, y evidentemente todavía no se puede, pero sí que les adelanto que el entorno será muy parecido al del programa actual 2007-2013, ¿vale? O sea, es bastante intuitivo e incluso puede que en algunos casos hayamos conseguido simplificar algunos aspectos, sobre todo respecto al plan financiero, ¿vale? Cuando accedan, cuando esto esté accesible, se ha dicho ya que el proyecto lo crea el beneficiario principal en cualquiera de los idiomas del programa, o bien español o bien portugués. No quiero pasar de esta diapositiva sin enseñarles una parte novedosa que hay de la página web, que es el buscador de socios. Estaban hablando ahora de posibles socios de Azores, Madeira, Cabo Verde. Hay una posibilidad a través de la web en la que una entidad, su propia entidad, pueda darse de alta en una base de datos y que sea accesible para otras entidades que estén buscando socios. Para ello, simplemente en ese buscador de socios tendrán que agregar entidad, poner los datos de su entidad, sobre todo el eje, el ámbito de actuación de la entidad, en qué eje les gustaría participar o en qué ejes son susceptibles de tener proyectos, y grabar sus datos. No tienen que poner ninguna idea de proyecto ni nada, simplemente pues ámbito competencial, ámbito territorial y ámbito de actuación. También pueden buscar socios de Azores, Madeira, Canarias, Cabo Verde, Senegal o Mauritania a través de buscar socio. Ahora mismo, si entran ahí, no hay ningún socio porque no hay ninguna entidad agregada. Pero a través de las jornadas vamos a ir difundiendo a todas las entidades participantes pues que puedan agregar su entidad y ser susceptibles de ser buscadas y localizadas por otras entidades que quieran encontrar socios. ¿Vale? Dicho esto, pasamos a ver la estructura del formulario, que tiene las tres principales patas, que son el formulario técnico, el plan financiero y las cartas de compromiso. Vamos a ir desgranándolo poco a poco, pero sí les adelanto que habrá una guía para la presentación de proyectos donde estará todo el detalle de cada uno de los pasos, que es lo que les estamos preguntando en cada uno de los puntos del formulario. Estarán los modelos de carta de compromiso, habrá un modelo del plan financiero y cada uno de los epígrafes del formulario técnico estarán explicados. Esa, de momento, todavía no está publicada. Estamos esperando a celebrar las jornadas en Azores y Madeira para tenerla también en portugués y publicarlas al mismo tiempo. Respecto al formulario técnico, les voy a contar un poquito el contenido y también las principales diferencias respecto al formulario pasado, porque sé que la mayoría de los participantes ya tienen proyectos aprobados y lo conocen bastante bien. Habrá un apartado de datos generales del proyecto, donde se tendrán que poner un título, el acrónimo corto identificativo del proyecto, donde tendrán que determinar cuál es la prioridad de inversión que más se adecúa al proyecto, aunque pueda ser un poquito más amplio, pero el grueso del proyecto, el objetivo principal del proyecto, tiene que adecuarse a una única prioridad de inversión. Y a la vez, los beneficiarios principales, cuando hayan creado el proyecto, podrán crear un perfil de consulta, solamente para consulta, que pueden dar a sus socios, a otros participantes en el proyecto. Esos participantes podrán ver el contenido que se va desarrollando, pero el único que tiene perfil para editar el proyecto, introducir contenido y hacer cambios será el beneficiario principal.
Respecto a los participantes, aquí sí que hay una novedad. Antes solamente había participantes de Azores, Madeira, Canarias o de terceros países. En este nuevo periodo hay 3 tipos de participantes bastante diferenciados. Los participantes beneficiarios del FEDER son las entidades de Azores, Madeira o Canarias. Estas entidades son las que pueden recibir el 85% del FEDER, las que tienen que contribuir con un 15% de los recursos propios para que entre el 85 y el 15 hagan el presupuesto total, el coste total del proyecto. Y además estas entidades tienen que cumplir los 4 criterios de cooperación que se mencionaron antes, la de preparación conjunta, implementación conjunta, medios y recursos humanos conjuntos y financiación conjunta, ¿vale? La tienen que cumplir los 4. Luego tenemos los participantes de terceros países, que son los participantes de Cabo Verde, Senegal o Mauritania. Ellos no pueden recibir directamente FEDER, pero sí pueden ser beneficiarios de la regla de extraterritorialidad del máximo del 30% del FEDER del proyecto. El reglamento comunitario habla del 30% del FEDER del programa, pero nosotros eso lo extrapolamos a los proyectos y por proyecto también tendrán que cumplir el máximo del 30% del FEDER de ese proyecto. No aportan recursos propios, o sea, ya no tienen que contribuir con el 5% de recursos propios, que aunque lo ponían en personal no era aportación económica, sino podía ser en especies. Ahora ni tienen que declarar gastos, ni tienen que justificarlos, ni nada, simplemente participan, las actividades que hagan forman parte de las actividades del proyecto, las actuaciones tienen que repercutir en beneficio de toda la zona de cooperación del proyecto, pero sin contribución económica, con lo cual no aparecen en el plan financiero. Y de los 4 criterios de cooperación tienen que cumplir los 2 primeros. La preparación conjunta, si van a ser socios del proyecto, pues lo habrán tenido que preparar conjuntamente, y el desarrollo conjunto, en la implementación, en la ejecución del proyecto, evidentemente tienen que participar, porque si no participan, pues para nada son entidades participantes. Y por último tenemos los participantes asociados, que en el programa anterior, en el periodo anterior, no los teníamos contemplados, los tuvimos en Interreg 3B, los eliminamos en el 2007-2013, pero es verdad que hay algunas veces entidades que pueden ser interesantes para un desarrollo más positivo del proyecto y que pueden no ser participantes, o sea, no ser entidades del espacio de cooperación. Y además, dentro de este grupo de participantes asociados estarán las empresas necesarias para proyectos de la prioridad del eje 1, prioridad 1B, que es todo el tema de transferencia tecnológica, investigación aplicada y ese binomio investigador o centro de investigación y empresa. ¿Qué es lo que se pide para cada uno de estos participantes? Evidentemente tienen que tenerlos identificados, pero luego cada uno tiene que dar sus datos concretos. Primero, identificar el beneficiario principal. Nos seguiría saliendo llamarle jefe de fila, probablemente, pero bueno, el beneficiario principal tiene que garantizar que el proyecto se ejecuta correctamente y tendrán que detallar todos los datos. Lo único que cambia básicamente respecto al formulario de cada uno de los participantes, pues es que tienen que especificar qué tipo de entidad es, pues si es empresa pública, administración local, centro de investigación. Bueno, habrá una serie de un detalle de tipos de entidades y tendrán que marcar cuáles. Tendrán que especificar cuáles son las competencias territoriales, o sea, dónde su entidad tiene competencias para actuar, y cuáles son las competencias temáticas, en qué ámbito de actuación desarrolla su actividad la entidad a la que pertenecen. Tendrán que determinar también cuál es la experiencia relevante para el proyecto, o sea, qué es lo que pueden ustedes aportar a ese proyecto o a esa tipología de proyecto. Y otra diferencia es que para las entidades beneficiarias del FEDER solamente se podía consignar un único técnico responsable del proyecto, y es verdad que muchos necesitaban que pudiéramos contactar con 1, 2 o incluso máximo 3 personas hemos puesto
que pueden ser responsables del proyecto a nivel técnico, para que bueno, digamos, los flujos de información fluyan un poquito mejor. Respecto a los datos bancarios, únicamente se pedía en el periodo anterior para el beneficiario principal. Evidentemente, si los pagos se van a hacer directamente por parte de la autoridad de certificación a todos los beneficiarios, pues necesitamos los datos bancarios actualizados de todos y cada uno de los participantes, pero únicamente los beneficiarios del FEDER, porque ni los participantes de terceros países ni los participantes asociados van a recibir fondos directamente. Luego pasaríamos al apartado de todos los proyectos, objetivos y actividades. Aquí la única novedad es que, aparte de un objetivo general, se pueden consignar únicamente un máximo de 3 objetivos específicos y por cada objetivo específico máximo de 3 actividades, con lo cual el máximo número de actividades que podrán describir será 9. Quienes han gestionado proyectos han visto que cuantos más actividades había, pues más problemas tenían a la hora de imputar los gastos a las diferentes actividades. Eso, aunque en el plan financiero está bastante solventado, pues sí queremos que las actividades sean suficientemente concretas, pero no se vuelvan locos también poner actividades, porque verán que la descripción de las actividades es bastante detallada. Esas 9, máximo número de 9 actividades son las actividades de ejecución, pero el programa tiene otras actividades que van a tener que llevar a cabo obligatoriamente, menos una. Una es la actividad de preparación, la han mencionado cuando se hablaba de las bases de la convocatoria. Tendrán actividad de preparación si van a querer imputar gastos de preparación. Si no, pues esa actividad no es obligatoria en absoluto. Habrá otro bloque de actividades que será la de ejecución, la llamaremos actividad 2 ejecución, donde irán las 9 actividades máximo que hayan desarrollado, serán las actividades de ejecución, consideradas como un bloque único, y verán que para el plan financiero eso nos va a facilitar mucho las cosas. Luego habrá una tercera actividad de coordinación. Muchos proyectos sí que la incluían como una actividad, gestión, coordinación. Ahora va a estar, porque entendemos que todos los proyectos tienen que coordinarse, van a tener unos determinados gastos, y la vamos a poner como una actividad concreta. Y la actividad de comunicación, que también los reglamentos comunitarios, la Comisión Europea nos pide bastantes cuentas respecto a la comunicación, actividades de comunicación y difusión del programa, pues los proyectos también van a tener que tener una actividad de comunicación. Entonces, básicamente, los proyectos van a tener 4 actividades: preparación, ejecución, con varias subactividades, coordinación y comunicación, ¿vale? En el formulario, en la aplicación informática, se les pedirá un detalle de cada una de ellas. En la actividad de preparación, pues nada, únicamente, aparte de los límites que ya se han dicho, máximo 30.000 euros, únicamente para gastos de alojamiento y desplazamientos, y únicamente elegibles entre el 1 de enero y el 31 de marzo, pues simplemente tendrán que decir una pequeña frase diciendo qué actividades de preparación han realizado, actividades, viajes, reuniones o lo que hayan hecho. Para las actividades de ejecución, una de las máximo número de 9, es donde se pide más grado de detalle. Nombre de la actividad, entidades participantes, cuál de todas las actividades es responsable de que esa actividad se ejecute correctamente, descripción detallada, cuáles son los resultados y productos finales previstos. Les han dicho que el programa tiene clara vocación de resultados y la comisión nos pide normalmente cuáles son los resultados de los proyectos. Entonces, queremos que detallen de la forma más precisa posible cuáles son los resultados que se van a obtener de cada una de las actividades. En qué área geográfica concreta se va a desarrollar la actuación, cuáles son los principales beneficiarios o destinatarios de cada actividad, por grupos de destinatarios, grupos de edad, sectores, como ustedes lo quieran definir, qué estudios se tiene previsto hacer y dentro de cada estudio si se quiere hacer con recursos propios o se van a contratar, el equipamiento, tendrán que decir dónde va a estar ubicado ese equipamiento, cuál es el coste previsto de adquisición, arrendamiento o amortización de ese equipamiento y justificar cuál es la necesidad.
Para las infraestructuras o pequeñas obras previstas también tendrán que decir dónde se van a ubicar esas infraestructuras y cuál es el importe estimado. También, como pasaba en el periodo anterior, si hay alguna actividad que vaya a generar ingresos, en el 2007-2013 no ha habido ninguna, pero si la hay, tendrán que decir cuál es el importe estimado de la previsión de ingresos, porque eso se deduce del coste total y el coste total elegible sería un poquito menor, con lo cual la tasa de cofinanciación FEDER también. O sea, no la tasa de cofinanciación, sino el FEDER que recibirían también sería un poquito menos. Y las actividades que tienen previstas a financiar en terceros países, dentro de ese límite del 30% de extraterritorialidad, diciendo dónde va a estar, dónde se van a hacer esas actuaciones, cuál es el importe, y para comprobar el cumplimiento de que ese 30% se destina a actuaciones que van en beneficio de la zona del proyecto, tendrán que decir cuál es el beneficio para la zona del programa, ¿vale? Respecto a la actividad de coordinación, pues simplemente tendrán que describir cómo va a funcionar el partenariado, cómo se van a coordinar, cómo se van a gestionar, cómo va a ser el proceso de toma de decisiones, ¿vale? Y hay un límite que ha establecido el programa, que es que los costes que se vaya a imputar a esta actividad no pueden superar el 6% del coste total para cada beneficiario. O sea, el presupuesto de cada beneficiario, un máximo del 6%, puede ser para la actividad de coordinación. Esto va en línea con la asistencia técnica del programa, que nosotros, de toda la financiación del programa, la dotación para asistencia técnica es un 6%. Pues esto es lo mismo trasladado a los proyectos. Y por último, en la actividad de comunicación, pues tendrá que describir si van a crear una página web, si van a hacer actos en medios de comunicación, si van a editar publicaciones, folletos, si van a estar en redes sociales y cualquier otro tipo de actividad de comunicación que tengan previsto. En este punto, ya que lo tenemos en marcha, quería comentarles que bueno, nos hemos actualizado un poco en nuevas tecnologías y podrán ver que desde la página web del programa hay un acceso a una página de Facebook del programa, hay acceso a Twitter, se está tuiteando y retuiteando estas jornadas sobre la marcha, o sea, si tienen Twitter y nos buscan, Interreg Mac, nos encontrarán. Y incluso con YouTube, el vídeo que se ha proyectado antes sobre los resultados del 2007-2013 está colgado, y estas jornadas que se están retransmitiendo vía streaming bueno, por Internet, para que cualquiera que no esté presente las pueda seguir, claro, se están grabando también y también podrán estar accesibles en YouTube cuando podamos editarlas y colgarlas, ¿vale? El siguiente bloque del formulario técnico sería el cronograma, máximo 36 meses, y como explicó Irene, como mucho se permitirá una sola prórroga de máximo un año. ¿De acuerdo? Entonces tengan previsto desde el principio que no va a ser como ahora, de pido una prórroga de 2 meses, luego me doy cuenta que bueno, voy a hacer un poco más, 6 meses, después este seminario que quería hacer no he tenido tiempo de hacerlo y pido otra. Entonces, que sepan, la única prórroga que van a poder pedir va a ser de máximo un año, puede ser de menos, y después el proyecto se cierra en la fecha que quede determinada. Vamos a entrar con el bloque de indicadores. Como venimos repitiendo y seguiremos repitiendo bastante, es un tema bastante importante, ha sido muy difícil definir los indicadores del programa, pero sí tenemos claro que los proyectos tienen que cumplir y contribuir cuanto más mejor a los indicadores del programa. En realidad hay para los proyectos habrá 4 tipos de indicadores. Los indicadores de productividad y los indicadores de resultado serán los indicadores que tiene el programa para la prioridad de inversión en la que está su proyecto enmarcado, ¿vale? Entonces, en la aplicación, si ustedes marcaron que el proyecto es de la prioridad 1A, pues les saldrán los indicadores del programa, que el programa tiene cuantificados para esa prioridad de inversión, y ustedes a nivel de proyecto tendrán que cuantificarlos. A veces no es fácil porque los indicadores de programa, pues igual para un proyecto no son demasiado
digamos, como que parece que un proyecto no puede contribuir mucho a eso, pero si les pedimos que hagan el esfuerzo de ver cuáles son los indicadores que tienen ese eje y esa prioridad de inversión para ver si realmente su proyecto contribuye o no, porque va a ser importante para la selección del proyecto que la contribución a los indicadores se haga de la mejor forma posible. Voy a explicar que hay algunos indicadores que además el incumplimiento conlleva una penalización, que son los indicadores que forman parte del marco de rendimiento. Entonces, si hubiese un incumplimiento por parte del programa respecto a esos indicadores y la comisión penaliza al programa, pues se supone que el programa tendría que penalizar a los proyectos que lo incumplen, ¿no? Los vamos a ver ahora. De momento, hasta ahora no ha pasado y esperemos que no pase. Lo digo porque a la hora de cuantificar los indicadores tienen que ser realistas. Van a ver también la cuantificación del programa, que verán que es bastante prudente, también para evidentemente no pillarnos las manos, intentar cumplirlos ampliamente. Aparte de los indicadores del programa, los proyectos podrán también especificar indicadores más concretos y que más representen los resultados que vaya a conseguir el proyecto, ¿no? Son los indicadores específicos del proyecto. Y para el área de comunicación, pues hay unos indicadores que también tiene que cumplir el programa y que están recogidos también en nuestro plan de comunicación y que los tienen que cuantificar, desde número de visitas, número de publicaciones, número de eventos de comunicación realizados. O sea, es un poco el reflejo de la actividad de comunicación que han puesto en el formulario. Sí, ahora. Entonces, vamos a exponer, tienen todo el tema de los indicadores en el programa. Aparte, para cada indicador estará publicado una ficha de cada uno de los indicadores, de qué se entiende por cada uno y cómo se calcula. Pero, grosso modo, estos son los indicadores que forman parte del rendimiento y los que tenemos que cumplir sí o sí en 2018, ¿no? Por eso tiene un hito ahí 2018. Para el eje 1, relacionado con el tema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, hay un indicador financiero, en cada uno de los ejes habrá un indicador financiero que el importe certificado tiene que ser mínimo. Pues en el caso del eje 1, en 2018 de 3.700.000 y pico y en el 2023 pues 30 millones de euros. Esto es a nivel de programa. La suma de las certificaciones de gastos de los proyectos tendrá que alcanzar mínimo esto. Entonces, como el plan financiero, lo verán, lo tienen que cuantificar por anualidad, pues nosotros podemos comprobar por anualidad si se cumple o no el ritmo de ejecución que ustedes mismos han planteado en el plan financiero de sus proyectos. Luego hay indicadores de productividad, en este caso, por ejemplo, como el número de investigadores que trabajan a tiempo completo, el número de empresas que cooperan con centros de investigación. Todo esto lo tendrán que reflejar en sus informes de ejecución anuales y esa es la información que nosotros tendremos para compilar lo de todos los proyectos y ver si el programa cumple o no. Y si algún proyecto había cuantificado más y ha cumplido menos y hay penalización, pues igual esos proyectos que no cumplen se les tiene que penalizar de alguna forma. Pero bueno, eso lo dejamos al margen. En el eje 2 de competitividad empresarial e internalización de empresas, pues también hay un hito financiero, un cumplimiento para 2018 y una meta para el final del programa. En los proyectos hemos dicho que la duración es de 36 meses. La convocatoria empieza ahora. Posiblemente los proyectos no empiecen a ejecutarse hasta otoño exacto de 2016. Si tienen 36 meses, vamos a otoño de 2019, ¿vale? Entonces, pero sí que necesitamos el hito 2018 porque es el momento en el que la comisión nos hace una evaluación. Entonces, tendrán que hacer cálculos para si un año después, 8 meses después, el objetivo final del programa es intentar conseguir estos resultados cuantificados con estos indicadores, tendrán que prever cuál es la previsión a diciembre del 2018, porque lo vamos a necesitar. Hubiera sido mejor pues, que los proyectos se desarrollasen en 2016, 2017, 2018 y el resultado del proyecto sería ese hito 2018.
pero como no nos cuadran perfectamente los datos, tendrán que hacer el esfuerzo de pensar en diciembre de 2018 cuál es el resultado que van a obtener. Otros indicadores que tienen que tener en cuenta, en el eje 2 de competitividad empresarial, el número de empresas que reciben apoyo no financiero, servicios de desarrollo empresarial creados o apoyados. En el eje 3 de cambio climático y prevención y gestión de riesgos, indicadores como población beneficiada por medidas de prevención de catástrofes y restauración de zonas dañadas, superficie afectada. En el eje 4 de protección de medio ambiente, ven que también los indicadores de productividad son de superficie cubierta por actuaciones realizadas, superficie de hábitats que alcanzan un mejor estado o grado de conservación. Entonces, ustedes tendrán también que cuantificar dentro de su área geográfica de actuación cuántas hectáreas se van a ver beneficiadas o qué número de habitantes pues van a verse beneficiados y cuál es el resultado. Como ven, la cuantificación que hay aquí es a nivel de programa. Imagino que la de los proyectos será menor, pero consideren que va a haber numerosos proyectos y todos suman. Y, bueno, por último, el eje 5 de capacitación institucional y eficiencia de la administración pública, aparte del indicador financiero y el correspondiente hito, tenemos otros indicadores como población cubierta por iniciativas de cooperación, ¿no?, o número de acuerdos formalizados de instituciones regionales o locales apoyadas. En cuanto al número de acuerdos formalizados, un partenariado no es un acuerdo de cooperación formalizado, tiene que ser un acuerdo formal entre entidades, incluyendo también los terceros países que formalizan, o sea, un acuerdo formal. Lo digo porque en el periodo anterior ya los propios partenariados se consideraban un acuerdo y la Comisión nos dijo que no, tienen que ser como, bueno, pues, actos formales de constitución en actos institucionales de un partenariado, un acuerdo de colaboración del tipo que sea. Estos son los indicadores del marco de rendimiento. Hay algunos más que pueden consultar, bueno, lo habrán consultado en el programa y para los cuales también les vamos a facilitar la ficha explicativa de cada uno de los indicadores para que lo puedan cuantificar correctamente. Luego vendría la parte de características del proyecto. No me quiero meter, esto es bastante largo, no quiero entrar mucho con detalle, pero bueno, novedades respecto al formulario anterior, pues posiblemente los antecedentes o retos abordados, que antes en el resumen del proyecto nos ponían básicamente los antecedentes, con lo cual en realidad no nos estaban resumiendo el proyecto. Queremos saber cuál es el punto de partida del proyecto, en qué estudios, informes o datos se basa, qué proyectos anteriores ha habido que han dado lugar a este nuevo proyecto. Y este nuevo proyecto se tiene que resumir en el breve resumen del proyecto. Ese breve resumen tiene que ser algo que recoja todo, o sea, que leas en un párrafo realmente qué es el proyecto, en qué consiste y para qué sirve. Tendrán que especificar el ámbito geográfico, descripción técnica, los principales grupos destinatarios, la utilidad del proyecto, para qué va a servir, el valor añadido de la cooperación, o sea, en qué mejora gracias a que haya participantes de Azores, de Madeira, de Cabo Verde, de Senegal o Mauritania, porque ese proyecto no es un proyecto de programa operativo. Tiene que decir cuál es exactamente el valor añadido de la cooperación. Tiene que explicar de qué forma se va a cumplir cada uno de los 4 criterios exigidos de cooperación, los que hemos comentado antes, cuál es el impacto previsto a medio y largo plazo, los aspectos innovadores o de valor añadido respecto a la temática, a los socios implicados, a la metodología de actuación, lo que sea. Efectos multiplicadores, perdurabilidad de los resultados en el tiempo. Una vez que se termina la financiación, el proyecto puede seguir en marcha, o se acaba la financiación, se acaba el proyecto y nadie sabe más del tema. Y otro aspecto que hay que incluir, porque también hay un criterio de selección que lo recoge, es el uso de las TIC. Es uno de los criterios de selección específico para todos los proyectos y tienen que especificar cómo se va a hacer uso de las tecnologías de información y comunicación en el proyecto.
El siguiente punto sería el que nosotros llamamos de pertinencia y que en realidad es de complementariedad con otras actuaciones y contribución a principios horizontales y a otro tipo de fondos, ¿no? Básicamente es cuál es la complementariedad con otros proyectos o actuaciones que se han venido realizando, cuál va a ser la contribución a los objetivos del eje y de la prioridad de inversión. Lo habremos en realidad visto en los indicadores, pero aquí tendrán que explicarlo un poco más. Cuál es la contribución a las políticas nacionales y regionales, fundamentalmente a las RIS3, las áreas prioritarias de especialización inteligente de las regiones. El programa lo desarrolla un poco a nivel de cada uno de los ejes. Cómo se va a contribuir a los principios horizontales de la Unión Europea en cuanto a desarrollo sostenible y medio ambiente, igualdad de oportunidades y no discriminación, si la contribución va a ser neutra o positiva. Entendemos que nunca va a poder ser negativa porque entonces no aprobaríamos el proyecto, y en caso de ser positiva, qué actuaciones se van a hacer pues, para promover la igualdad de oportunidades o la igualdad entre hombres y mujeres. Respecto al impacto ambiental, tendrán que especificar si el proyecto se localiza en alguna de las áreas de la red Natura 2000 o en algún otro espacio natural protegido, y si fuera necesaria la declaración de impacto ambiental, pues también lo tendrían que especificar. Y además tendrán que decir si el proyecto es complementario con otras intervenciones de fondos comunitarios, bien sea programas operativos regionales, Horizonte 2020, el Fondo Europeo de Desarrollo que habíamos hablado para los terceros países, de países ACP, bueno, todo este tipo de fondos comunitarios. Esto sería respecto al formulario técnico, que como ven hay bastante trabajo que hacer y bastante que redactar por su parte, yo creo. Respecto al plan financiero, es, digamos, la gran novedad de este nuevo periodo de programación. Se ha hablado de dificultades, de cuellos de botella, y el programa ha hecho un esfuerzo de simplificación y un esfuerzo para que tanto los órganos gestores del programa como para los gestores de los proyectos reduzcan la carga administrativa que todo esto conllevaba. Básicamente, la estructura del presupuesto, esto es una hojita resumen. En realidad, ustedes saben que la aplicación informática no meten los datos en una hoja de Excel, sino meten los datos en la aplicación y luego vuelca a un Excel que será de este estilo. Básicamente, la estructura del presupuesto es unas categorías de gasto, unas anualidades y unas actividades. Entonces, el presupuesto va a estar distribuido por esas categorías de gasto, que se tendrán que repercutir a cada una de las anualidades, y cada anualidad repartirla en las 4 actividades, bloques de actividades que habíamos mencionado. No en las 9 más 3, sino simplemente en 4. Luego voy a ir más detalle respecto a cada uno, pero en cuanto a categorías de gasto, básicamente hay unos costes directos y unos costes indirectos, y ahora vamos a explicar lo que se considera dentro de cada uno. Y en el cuadro que ven abajo es simplemente un resumen para que vean que en el plan financiero únicamente forman parte del plan financiero los beneficiarios del FEDER, ¿vale? Lo que se mete en el plan financiero, los datos que se incluyen, son coste total, ¿vale? Ese es el presupuesto del proyecto, y de ahí el 85% es el FEDER, que ese FEDER es el que tiene que cumplir las horquillas presupuestarias que se habían dicho por cada uno de los ejes, entre 200.000 euros y 1 millón en el caso del eje 5, 1,5 millones en el caso del eje 2 y 3 millones en el resto de los ejes, creo recordar. Verán que la aplicación les calcula el 85% y así podrán ir calculando si están o no dentro de los límites con ese cuadrito resumen de los socios beneficiarios del FEDER. Respecto a la distribución por categorías de gastos, costes directos y costes indirectos. Los costes directos son los que están directamente relacionados con la ejecución del proyecto, o sea, los gastos de ejecución del proyecto, cuya conexión puede ser demostrada. El programa ha establecido únicamente
6 categorías de gasto, que es lo que nosotros antes llamábamos naturaleza del gasto, tipología de gasto. 6 categorías. Puede haber gastos de personal, gastos de viaje y alojamiento, gastos por servicios externos, expertos externos, gastos de equipamiento, gastos de oficina y administrativos y gastos en obras e infraestructuras de pequeña envergadura. Tienen también publicado las normas de subvencionabilidad de los gastos, un documento que ya está publicado y que explica cada una de estas categorías de gasto que se entiende por cada una de ellas, ¿vale? Entonces, no nos vamos a extender mucho en explicarlo porque está publicado en las normas de subvencionabilidad. Esos son los costes directos que serán el grueso del proyecto, de la ejecución del proyecto, pero luego se va a permitir una serie de gastos indirectos. Los costes indirectos están establecidos como un tipo fijo del 15% sobre los costes directos de personal. Lo que ustedes imputen como personal, la aplicación calculará directamente el 15%, que serán los costes indirectos, que no van a tener que justificar ni presentar facturas ni nada de ningún tipo, ¿vale? Este sistema de costes indirectos está contemplado en los reglamentos comunitarios, está aprobado en otros programas de cooperación y el programa ha decidido adoptarlo así también. La principal novedad respecto a estas categorías de gasto son los gastos de personal. Para los gastos de personal también se ha establecido un sistema de costes simplificados. O sea, por una parte está la simplificación de los costes indirectos y por otra parte la simplificación de los gastos de personal. Podrán elegir entre 2 opciones, o bien que los gastos de personal sean el 20% del resto de los costes directos, de viajes y alojamientos, servicios externos, equipamiento, oficina y obras e infraestructuras, no, de todos los gastos, del resto de gastos directos, el 20% del resto de los gastos directos, o bien podrán imputar el personal que consideren, pero con un coste unitario establecido por el programa, ¿vale? Entonces, si eligen la opción primera, la aplicación calculará directamente cuáles son los gastos de personal en función del resto de los costes que hayan ustedes metido en el resto de las categorías de gasto. Si eligen el sistema de costes unitarios, entonces tendrán que cumplimentar una hoja detallada de personal donde pongan el cargo del trabajador y el grupo de cotización. No se ve mucho, pero bueno, es un grupo de cotización, según está establecido, está en la vida laboral de cada trabajador, pues grupo 1 hasta el grupo 11, en Canarias hay 11 grupos distintos de cotización, y el programa, a través de un estudio, de una muestra bastante amplia de declaraciones de gastos del programa 2007-2013, ha establecido unas medias de costes unitarios para cada uno de los grupos de cotización. Con lo cual, imputando el número de horas que va a dedicar esa persona anualmente al proyecto, le saldrá automáticamente cuál es el coste que puede imputar anualmente al proyecto, ¿vale? En Canarias va a funcionar por grupos de cotización, en Azores y Madeira funcionará por unos tramos salariales, pero bueno, en su caso el funcionamiento será bastante parecido. Pero hay unos límites. Primero, que se tiene que aplicar a nivel de proyecto. No vale que un beneficiario opte por el 20% y otro beneficiario por costes unitarios. Tienen que ponerse de acuerdo para elegir un único sistema de costes de personal. Otro es que se tiene que aplicar durante toda la vida del proyecto. Una vez que deciden el sistema a implementar en el proyecto, pues lo tienen que mantener. No vale que empiezo por un 20% y luego, bueno, no, se me queda un poco corto, mejor voy a meter costes unitarios para poder pasar más gasto de personal. Lo tienen que haber decidido en un principio. En la aplicación podrán hacer pruebas, porque antes de enviar el proyecto ustedes pueden ir metiendo gastos, ver qué opción les conviene y tomar la decisión en función de esas pruebas que hayan hecho. Y otro de los requisitos o de las limitaciones es que solo se puede imputar gastos de personal a la actividad de ejecución, porque entendemos que la de coordinación, la de preparación ya habíamos dicho que no incluía gastos de personal y que la de coordinación y comunicación estarían cubiertas con ese 15% de costes indirectos. ¿Vale?
Bueno, destacamos aquí que no se incluye como coste directo el personal que corresponde a departamentos de carácter horizontal, como el de dirección, administración, contabilidad, mantenimiento, fiscal, jurídico, el que hace las nóminas, todo. Aquí he recogido, a nivel resumen, otras consideraciones, límites, cosas que tienen que tener en cuenta en el plan financiero. Ya las han nombrado en distintas exposiciones, pero a nivel resumido, el respeto de las horquillas presupuestarias por cada eje, la actividad de preparación, el límite de 30.000 euros y solamente para gastos de viajes y alojamientos, y ese periodo solamente de preparación. Los gastos de personal que solamente se pueden imputar a la actividad de ejecución. Como expliqué antes con la actividad de coordinación, que como máximo los gastos imputados a esa actividad podrán ser del 6% del presupuesto de cada entidad. Que los participantes de terceros países y participantes asociados no forman parte del plan financiero, no tienen contribución, no reciben FEDER, participan activamente en las actividades, pero sin aparecer en el plan financiero. El máximo del 30% del FEDER para actuaciones en entidades fuera de las entidades de la Unión Europea que pertenezcan al espacio de cooperación, o sea, Cabo Verde, Senegal y Mauritania. Y antes les había también dicho que cuando tienen que describir qué equipamientos tienen previstos realizar, qué infraestructuras, qué actividades pueden generar ingresos, tenían que poner unos importes. Esos importes tendrán que tener coherencia con el plan financiero, con los totales del plan financiero. Entonces, la aplicación va a hacer también esa comprobación de lo que ustedes están imputando como equipamiento en el formulario técnico, no está coincidiendo con el plan financiero, ¿vale? Entonces tiene que haber una coherencia interna dentro del programa, dentro del proyecto, que también forma parte de uno de los criterios de selección y se tendrá que cumplir. ¿Vale? Esto ha sido, bueno, luego habrá, me imagino, preguntas en lo que respecta al formulario técnico y al plan financiero. Y hay otro bloque importante dentro del formulario del proyecto, que son las cartas de compromiso. Las cartas de compromiso tienen que estar para todos los socios. Hay un modelo de carta de compromiso para los beneficiarios del FEDER, otra para los participantes de terceros países y otra para los participantes asociados. En la de los participantes del FEDER, además, tiene unos importes económicos. ¿Cuál va a ser la solicitud? Cuál es el presupuesto de la entidad, cuál es la solicitud FEDER y cuál va a ser el 15% de aportación propia. Con lo cual, en realidad, las cartas de los beneficiarios del FEDER no las deberían cumplimentar hasta que el plan financiero lo tuvieran cerrado, porque luego nosotros tendremos que comprobar que esos importes corresponden con el plan financiero y si hay errores, pues el proceso de evaluación, de instrucción y luego el de evaluación, pues se retrasa considerablemente. Se ha dicho que dentro de todas las condiciones de admisibilidad, que también están publicadas en la página web, hay únicamente 2 que son subsanables. Entonces, que no esté una carta de compromiso no es subsanable, con lo cual el proyecto se quedaría fuera, estaría excluido y no se pasaría a evaluar. Tendrían que esperar a que saliese otra convocatoria para poder presentarlo, pero sí se puede admitir errores materiales tanto en cartas de compromiso como en el formulario. Pues una pregunta que la respuesta la copié y pegué mal y no se corresponde, o el importe que al final cambié el plan financiero y no me acordé de actualizar la carta y está mal. Pero si la carta no está o no está firmada, el proyecto se queda fuera, ¿vale? ¿Qué más? Simplemente decir que en la aplicación también podrán verificar que están cumpliendo todas las condiciones de admisibilidad. La propia aplicación va a verificar prácticamente todas, que lo estén presentando en plazo, que el importe del proyecto esté dentro de la horquilla en función de cada uno de los ejes seleccionados, que el cronograma no supera los 36 meses. Prácticamente el porcentaje del 30%, el del 6% de la actividad de coordinación, prácticamente todo lo va a comprobar la aplicación y no les dejará enviar el proyecto hasta que no esté correcto, les dará error. Entonces,
les recomendamos pues, que intenten validar los proyectos antes de enviarlo con cierto tiempo para que les dé tiempo a rectificar o a corregir errores. Y nada, simplemente que toda la información la tienen disponible, tienen la siguiente, las bases de la convocatoria. Ah, sí, bueno, me está diciendo, esto está disponible en la aplicación, es para que ustedes pongan el tic en todo y verifiquen que están cumpliendo todo, ¿vale? Una vez que todo esté bien, pues lo podrán enviar. Que ustedes han puesto el tic, pero le envían y no estaba correcto, en la aplicación también les va a avisar. Entonces tendrán su control propio y aparte el control que les pueda hacer la aplicación. Pero como hay algunas pequeñas cosas que no puede controlar, o sea, que haya cartas de compromiso, no puede comprobar si la carta está o es un documento en blanco o lo que sea. Eso ustedes tienen que ser los que a nosotros nos confirmen que eso lo han revisado y que está bien antes de enviarlo. ¿Vale? Toda la información está en las bases de la convocatoria, en la guía para la presentación de proyectos, que ya les digo que estará publicado la semana que viene cuando se hagan las jornadas en Azores y Madeira, las normas de subvencionabilidad de los gastos, las condiciones de admisibilidad y los criterios de selección de los proyectos y todos los reglamentos comunitarios donde pueden consultar básicamente todo lo que les hemos contado. Muchas gracias, Merche. Por esta breve exposición. Lo siento. No, como podrán ver, el tema del formulario es tremendamente complejo. Nos queda, si quieren, tiempo para alguna pregunta que se les pueda ocurrir ahora mismo a bote pronto. Es mucha información. En todo caso, como ya acaba de decir Merche, estará colgada toda la información en la página web. Y supongo también que en cualquier caso, a partir de que se abra el plazo de la convocatoria, pues podrán incluso ponerse en contacto con el secretariado para cuestiones y dudas concretas. En cualquier caso, si tienen ahora mismo alguna pregunta. Sí, hola. Tenía dos preguntas. Una en relación al personal. En el caso de personal que contratemos para ejecutar el proyecto, ¿tendríamos que aplicarle esa regla de gastos de personal propio o iría en la parte de contratación de expertos, estudios, etcétera? No, si es personal que ustedes van a contratar para la ejecución del proyecto, son costes directos de personal. Costes directos. O sea, que nos quedamos en el 20%, contratamos gente, pero nos quedamos en el 20% del total del beneficiario, o... No, va a coste real. Exacto, o sea, el 20% del resto de costes directos es una opción que pueden elegir. Si es una persona que va a estar contratada casi full time para la realización o full time para la realización, tendrá que ir por costes unitarios, porque el 20%, bueno, según, lo tiene que hacer los cálculos. Según el método. Sí, tiene que hacer los cálculos. Mi segunda pregunta es, para la actividad de preparación, la actividad a hacer, ¿sería un gasto elegible el pagarle desplazamientos a personas del tercer país para venir a reunirse para preparar la...? Sí, es gasto elegible. ¿Lo pagamos nosotros como Exacto. beneficiario principal y es un gasto elegible? Lo pagan ustedes, lo certifican ustedes, siguiendo las condiciones que se publicarán en la guía de gestión financiera, que en realidad esa guía de gestión financiera es para, una vez que los proyectos están aprobados, sepan pues cómo presentar las declaraciones de gastos, qué documentos anexar a cada uno de los gastos. Y estará publicada y se explicará con detalle, pero sí, efectivamente, sí es un gasto elegible para la actividad de preparación. Sí, una breve pregunta también. Y también referida al tema de personal. Las instituciones pueden aportar horas de personal, entiendo, pero hay, porque sería por el gasto no del 20%, sino por el gasto del tiempo que dediquen a esa actividad. No necesariamente, puede ser por cualquiera de los dos sistemas. Bien, puede ser por los dos sistemas. La pregunta es, ¿va a haber un límite? O sea, quiero decir, el gasto de personal no tiene límite. No tiene límite. Dentro del proyecto puede ser más del 50, porque en otros proyectos sí hay límite. No hay límite. A la hora de evaluar los proyectos, sí tenemos en cuenta
que haya coherencia del formulario del proyecto, en qué consiste el proyecto, con el personal. Entendemos que proyectos de investigación pueden requerir hay más necesidades de personal que en otro tipo de proyectos. Entonces, tiene que ser coherente para ver que tampoco lo que quieren es financiar su personal, dejando el resto de actividades pues prácticamente inexistentes. Hola, buenos días. Yo quería saber dos cosas. Una, las claves de acceso al CIMAC 2020, ¿cómo podremos obtenerlas? Y después, por otra parte, el tema del anticipo y la devolución del anticipo va a ser como en las últimas convocatorias que se detraían de cada una de las declaraciones, o sea, según se iban haciendo las primeras declaraciones, independientemente de... Creo que entiende por dónde voy, ¿no? Yo creo que sí. Bueno, respecto al acceso al CIMAC 2020, una vez que accedan a la aplicación, pues aparecerá unas celditas para que pongan un usuario y una contraseña y que la tendrán que utilizar cada vez que accedan. El primer acceso será la creación y el segundo acceso ya será pues meterlo y acceder directamente al proyecto que han creado. Respecto al anticipo, lo que está previsto es como ha funcionado hasta ahora. Ustedes cobran el anticipo y lo que se hace es que se detrae de los primeros reembolsos hasta cubrir el anticipo. O sea, si su anticipo es de 5.000 euros y su primera declaración de gastos es de 2.000, de esos 2.000 no van a recibir reembolso. Cuando hayan certificado por encima de esos 5.000, entonces ya empezarán a cobrar por encima. No, porque se paga por socio. No. Es por socio. Ya hemos comentado la novedad. Sí, perdona, tú puedes hablar desde ahí, ¿no? Sí. Como es por socio, se solicita por socio el anticipo y las solicitudes de reembolso te compensan por socio. No es como antes, que luego había que hacer los ajustes que eran un rollo. No. Vale. Sí, exacto. En el programa anterior, los primeros que certificaban gasto eran los perjudicados. Ahora exactamente como los cobros se van a hacer a nivel de socio, ese problema se solventa. Hola, una pregunta. La presentación de las justificaciones para los reembolsos se sigue haciendo a través del beneficiario principal o se hace, dado que el reembolso se hace por beneficiario, son cada beneficiario el que hace su propia justificación? Yo les diría que no se preocupen por eso ahora. La principal novedad es que los pagos se van a hacer a cada beneficiario. ¿Vale? Eso es lo que tienen que saber ahora para preparar el formulario. Las tareas que tenga que hacer el beneficiario principal y los distintos beneficiarios es algo que explicaremos con los proyectos cuando estén aprobados. Ahora no afecta en absoluto, creo yo, a la presentación del formulario, ¿vale? Eso es una fase muy posterior. Cuando los proyectos comiencen a ejecutarse, ya tendrán en el CIMAC toda la gestión del proyecto preparada para que cada beneficiario haga sus tareas y el beneficiario principal hará otras tareas. Habrá tareas que tenga que hacer el beneficiario principal, lo que hasta ahora llamábamos jefe de fila, porque es el responsable del proyecto, pero otra cosa es que los pagos los haremos directamente a cada uno, aunque el anticipo, por ejemplo, o los reembolsos, la tarea la tenga que hacer el beneficiario principal en el CIMAC, los pagos se harán a cada beneficiario. Creo que con eso... Pero ahora preocúpense más bien del formulario ahora y del presupuesto, porque es complejo y habrán visto que hay bastantes novedades respecto al anterior, sí. Pues me parece... ¿Queda alguna pregunta? Ya con estas dos cerramos, si le parece, porque... Bueno, una pregunta. Con respecto a los gastos de preparación, ¿pueden ser gastos de desplazamiento de personas que después no estarán imputadas en el proyecto porque no realizan actividades de ejecución propias del proyecto, sino que son actividades más de
puesta en contacto, de redacción, o tienen que ser personas que realicen actividades dentro de las tareas propias del proyecto? Y otra cosa, ¿incluyen también gastos de manutención? ¿Dentro de viajes se entiende el coste del desplazamiento y la manutención de la persona? O sea, entendemos que son personas de la entidad que están promoviendo el proyecto, buscando socios, aunque luego no vayan a trabajar en la ejecución. Eso es factible. Luego habían dicho los gastos de manutención, dietas, están, si ves en las normas de subvencionabilidad, dentro de la categoría de gasto, desplazamientos, alojamiento, están incluidas las dietas también. La última. Sí, la última pregunta, porque ya estamos fuera de hora. Hola, buenas. Mi duda era sobre los gastos de personal, que no me ha dado tiempo a pillarlo. Ese cambio ahora entre que, por ejemplo, la actividad de gestión o coordinación va aparte y se supone que tus gastos de personal, según yo he entendido, solo los imputas a ejecución. Ese 6% de límite sobre el proyecto, que haga un viaje, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y entonces tampoco tendría ese 15% de costes indirectos, esas actividades, ¿no? Porque tú no imputas gastos de personal, ¿entendido? Vale. Y después teníamos otra pequeñita relacionada con esa, que era si eliges la opción del 20% para tus gastos, la justificación es la misma. O sea, quiere decir, no tienes que justificar esas horas, sino más bien la declaración de tareas, entiendo yo, que ha hecho esa persona. Tampoco. Con la opción del 20%, no hace falta justificar nada, es un porcentaje, el importe que salga y ya está. Con la opción de costes unitarios, ahí sí que hay que presentar más documentación, ¿vale? Porque tendrán que justificar el grupo de cotización en el que están, la seguridad social para calcular el coste unitario neto y el control horario, porque ahí sí que estás imputando un máximo número de horas, serán 1.720, por ahí, de ahí para abajo tienes que imputar número de horas y tendrás que hacer la hoja de control horario también, el informe, o sea, va a conllevar más carga administrativa la opción de los costes unitarios, pero te permite imputar pues los, digamos, posiblemente más personal o menos, pues es que depende del resto de los costes directos que tengas, claro. Muy bien. Para terminar, yo simplemente quería, en primer lugar, agradecer la participación a esta jornada de lanzamiento, por supuesto, de la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Hacienda. Agradecer también todo el apoyo que nos ha brindado en la preparación y en la aprobación del programa la propia Comisión Europea, la Dirección General de Política Regional, que, como ya decíamos, hubiera deseado estar aquí, pero y así estaba previsto, pero por problemas de última hora no ha podido estar. Y agradecer sobre todo, que creo que es el elemento fundamental, la presencia de todos ustedes aquí hoy, de que dediquen su tiempo, digamos, a conocer de primera mano cuáles son las novedades de este programa, ¿no? Yo me gustaría terminarles recordando que es un programa que se ha visto muy reforzado respecto al periodo anterior. Yo creo que es algo que nos debe servir de acicate y que nos debe enorgullecer a todos, en el sentido de que la Comisión confía pues muy mucho en, digamos, en la ejecución y en la buena marcha y los resultados de este programa. Recordarles también que, aparte, digamos, de ese montante financiero general, la convocatoria que abrimos el 1 de febrero pues se saca por el 50% de la dotación en todos los ejes, hasta un total de 61 millones de euros aproximadamente, o 62, si no recuerdo, de gasto total. Yo les diría, digamos, también pónganse las pilas. Tenemos del 1 de febrero hasta el 31 de marzo para la presentación de proyectos. No hay, más allá de los criterios que ustedes van a conocer, otros criterios ocultos o predefinidos.
Alguien me preguntó, ¿no se van a primar un determinado proyecto porque haya un tercer país o no, porque sea con Azores o con Madeira o con Senegal o Cabo Verde? Y evidentemente al final los proyectos se van a evaluar por su rigor, por la seriedad, por los objetivos, por la cuantificación y no por lo que alguien pueda pensar por cualquier otro tipo de criterios. Para eso les aseguro que el margen es absoluta y tremendamente pequeño. Por no decir prácticamente inexistente, ¿no? O sea, dense cuenta que también es un proceso muy reglado, donde está presente no solo las autoridades regionales, donde están presentes los ministerios, donde está presente la Comisión Europea, y un tema en ese sentido pues muy transparente, ¿no? Yo nada más me gustaría terminar también animándoles en ese sentido a que presenten proyectos. Se trata en definitiva de una oportunidad. Yo creo que hay que verla como tal, que hay que ilusionarse. Yo sé que es complicado no solo para entidades, digamos, no públicas que de alguna manera tienen que dedicar el esfuerzo y adelantar el dinero, pero por otra parte para funcionarios, para empresas públicas, a veces también es complicado transmitirles pues el interés, la necesidad, la oportunidad de meterse en este berenjenal, si me permiten decirlo así, cuando no le van a pagar más, por así decirlo, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que verlo es, como digo, como una oportunidad y como una apuesta que estamos haciendo todos de futuro, ¿no? Me gustaría también acabar recordando que esta es la primera de las jornadas de lanzamiento que vamos a hacer, que el 27 de enero va a haber una jornada de lanzamiento en Madeira, en Funchal, que el 29 de enero va a haber una jornada de lanzamiento en Azores, creo que es en Angra de Heroísmo, y muy particularmente que vamos a tener jornadas de lanzamiento por primera vez en los terceros países participantes del programa. Os voy a recordar las fechas: 9 de febrero en Dakar, 11 de febrero en Praia, 23 de febrero en Mauritania. Vamos a publicar, he dicho, los programas y las fechas en la web. De hecho, las de Madeira y Azores ya están publicadas. Vamos a intentar también recordarles, en particular con los terceros países, incluso hacer un mailing para recordarles las fechas, porque para todos aquellos que estén pensando en presentar proyectos, particularmente con socios de terceros países, quizás sería interesante que incluso pudieran venir a estas presentaciones que vamos a tener en los terceros países a lo largo del mes de febrero, porque probablemente es la ocasión también de aprovechar para tener un contacto directo con potenciales socios y de alguna manera también con las autoridades nacionales, que son las que van a evaluar pues la pertinencia estratégica de los distintos proyectos, con lo cual, si realmente están pensando en presentar proyectos con Cabo Verde, Senegal o Mauritania, pues yo les animaría también digamos, por lo menos a pensar en la posibilidad de participar en la jornada de lanzamiento en estos países. Insisto, se los recordaremos cumplidamente. Y aparte de esto, pues una vez más reiterar que van a tener todos los documentos, yo sé que es complejo, van a tener todos los documentos colgados en la web del programa y van a tener a su disposición también, para todas aquellas dudas que no puedan resolver por sí mismos, pues digamos la asistencia de las 3 personas del Secretariado Común, Irene, Merche y Ciar, a las que yo le agradezco también encarecidamente toda la preparación de este evento, junto a las personas de la Dirección General de Asuntos Europeos, muy particularmente a Pino, que sé que la pobre ha estado hasta transportando peanas y banderas en su propio coche. Sí, sí, sí. Y sin más, pues simplemente declarar clausuradas estas jornadas. Muchas gracias.